las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí nosotros encontramos el plan maravilloso del Cordero de Dios representado en lo que Dios le reveló y le ordenó a Moisés y a Aarón. Fíjese que la palabra es tan linda y tan maravillosa que nos enseña precisamente que cambió él el tiempo, ¿verdad? No, esto no es, hermano querido, cuando a alguien de repente, ¿verdad? Pues le vino el capricho, el deseo, el pensamiento. No, este era un plan de Dios. Esto no fue un plan de los hombres, este fue un plan de Dios. Y me llama la atención que dice, bueno, van a escoger un cordero por familia. ¿Está de acuerdo conmigo? Así lo dice, ¿va? ¿Estamos aquí? Hermano, dígame si el Señor no está interesado en nuestra familia. Él está interesado, hermano, en el sacerdote, es decir, en el padre, ¿verdad? En el esposo o la esposa y en los demás familiares. Si alguien de la otra familia dice, no tiene, vayan y compartan. ¿Qué está diciendo, hermano? Que nosotros también tenemos que pensar en nuestros vecinos, en nuestros compañeros, en otras personas que no han tenido la experiencia con el Cordero. Evangelizar, discipular. Allá encontramos nosotros un hombre con una profunda necesidad de Dios. El eunuco. El eunuco, hermanos amados, quiere saber, quiere ser enseñado, quiere ser doctrinado. ¿Entiendes lo que lees? Le preguntó Felipe. ¿Cómo voy a entender? Dice, si no hay quien me enseñe. Dice. Hermano, ninguno de nosotros lo sabe todo. Todos necesitamos ser enseñados. Todos necesitamos, mis amados hermanos, que alguien nos instruya, que alguien nos enseñe. Yo debo de tener humildad en mi corazón. Oiga eso, de reconocer, hermano, que yo no lo sé todo y esa es la verdad. Y necesito que alguien me enseñe. Hay cosas que necesito que alguien me las explique dentro de los parámetros bíblicos y como Felipe, guiado por el Espíritu Santo. Amén. Como Aarón y Moisés, llamados y escogidos por el Padre. Mire, el Padre nos escogió, el Hijo nos redimió y el Espíritu Santo se está encargando, mis amados hermanos, de restaurar, de enseñar, de guiar a cada uno de aquellos que somos parte de la iglesia de Cristo. Entonces viene y comienza a darle, hermanos amados, ¿verdad? Precisamente las cláusulas, pongámosle esa palabra, las cláusulas de lo que se debía hacer. Dice, hablad a toda la congregación. O sea, el mensaje no era solamente para Moisés y Aarón. No, el propósito era trasladar el mensaje a la congregación. Amén. Si hay alguna pregunta, hermano, con toda libertad usted me la hace. Dice, hablad a toda la congregación de Israel. ¿Qué significa el nombre Israel? Príncipe de Dios. Ya no le dice Jacob, ¿se acuerda? Que ellos son descendientes, hermanos amados, las 12 tribus son descendientes de Jacob. ¿Qué significa el nombre Jacob? Engañador, timador, mentiroso, suplantador. Entonces vemos nosotros aquí que ya están, Israel está representando los salvos. Jacob representa los que están allá en el mundo y que los llama Dios, hermano, para convertirse en príncipes de su pueblo. ¿Qué dijo el salmista? ¿Verdad? Él es el que levanta al pobre del polvo, también lo dijo Ana. Él es el que levanta al pobre del polvo y saca al menesteroso del muladar para sentarlo en mesa de príncipes. Amén. Entonces, vemos nosotros la enseñanza para los cristianos, la enseñanza para los hijos de Dios. Amén. Dice, el 10 de este mes
tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste para comer, el cordero y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de personas. Conforme al comer cada uno haréis cuenta el cordero. Oiga lo que dice. El cordero será sin defecto. Mire, si no está representado nuestro Señor ahí. ¿Quiere que lo leamos? Váyase a la primera carta del apóstol Pedro, por favor. Hermanos amados, ese cordero, ¿verdad? Es la fiesta de la Pascua, estando todavía en Egipto. Amén. Entonces, el cordero, ¿qué representa para nosotros? La redención, la salvación. Amén. Pero, mire lo interesante de esto. Permítame, yo todavía no he encontrado la primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 1, por favor, si alguien me lo lee. Capítulo 1, versos 18 y 19. Capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un ¿Como de quién? cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué decía ya que tenía que ser el cordero? Sin defecto. ¿Qué dice aquí? Sin mancha y sin contaminación. ¿Es perfecto nuestro Dios? Claro que sí, mis amados hermanos. Sin mancha y sin contaminación. Si no, su sangre no hubiese sido efectiva para salvarnos a nosotros. Amén. Por eso la sangre tenía que ser sin contaminación y sin mancha. Yo le pregunto a usted, ¿nuestra sangre sería una sangre contaminada? Sí, sí. Nosotros somos pecadores, pero Él no. Por eso dice, sin mancha y sin contaminación. Lea conmigo Romanos, por favor. Estamos aprendiendo, hermano, no se preocupe. No se preocupe, hermano. No se preocupe. Por favor, alguien que me lea 6 de la carta a los Romanos, 6, capítulo 22 y verso 23. Y otro que me lea capítulo 3, verso 23. Romanos. Oiga. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El siguiente. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Oyó eso? ¿Oyó eso? Ahora el verso, capítulo 3, verso 23, de ahí de la misma carta a los romanos. ¿Qué dice? Oiga eso. ¿Qué significa la palabra todos? ¿Ah? En inglés, en alemán, en portugués, todos, es todos, hermano amado. Ahora le pregunto, ¿quiénes están incluidos dentro de ese todos? Si es todos, hermano, ¿quiénes? Niños, jóvenes, mujeres, adultos. Por cuanto todos pecaron. ¿De quién arrastramos nosotros esa naturaleza? Del primer Adán. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ninguno de nosotros, por muy culto, por muy educado,
Pues usted no puede comparar al Señor Jesucristo con Gandhi, con Benjamin Franklin, con Freud. No puede comparar jamás, hermano querido, al Señor Jesucristo con un ser humano. Porque todo ser humano arrastra una naturaleza de pecado. Pero ¿qué dice? Vino el Cordero de Dios. Juan lo miró. Mire conmigo. Juan capítulo 1. Estamos, hermanos amados, aprendiendo. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Ya lo tiene? Bien, entonces, mire cómo dice, ¿verdad? No, Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, capítulo 1, ¿verdad? Capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Amén. Entonces, mire lo que dice, ¿verdad? Voy a leer desde el verso 20. Mire, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, dice, porque creían que Juan era el Cristo. Entonces les dice él, yo no soy el Cristo, dice. No, yo no soy, ¿verdad? El Cristo. ¿Tú quién eres entonces? Le preguntaron ellos, hermano. Y confesó, dice, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú? ¿Elías? Dijo, no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? No, dijo él, yo no soy el profeta. Porque él, hermano amado, fue un hombre, ¿verdad? Entregado a Dios, llevando el mensaje. Recuerde que se le escogió como el que iba a preparar el camino del Mesías o del Señor Jesucristo. Entonces mire lo que dice. Y respondió, no, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, fíjese bien, prácticamente de un movimiento religioso, ¿verdad? Entonces, note, mi amado hermano, ahora, mire, hermano querido, en el verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? Es el único. Es el único. Mire qué humildad, mire qué honestidad la de Juan el Bautista. ¿Eres tú el profeta? De repente él hubiera dicho, sí, yo soy el profeta. Pero dijo él, no, dijo, yo no soy, dijo. Mire, hermano, o sea, no podemos hacer ningún alarde, ningún apóstol, ningún profeta, ningún pastor tiene la facultad, hermano, de quitar, de borrar pecados. El único, el Cordero de Dios. ¿Cómo lo vio allí? He aquí, dice, el Cordero de Dios que quita, es el único. Amén. Entonces, ¿cómo era la sangre del Cordero? Para poder quitar el pecado, sin mancha y sin contaminación. Alabado sea el nombre de Jesús, hermano. Entonces, ¿se acuerda usted que comenzamos leyendo el capítulo 8 del libro de los Hechos? Va leyendo, mis amados hermanos, el eunuco sobre el capítulo 53. ¿Quiere que lo leamos? De Isaías. En esta noche yo estoy hablándole un poquito a usted sobre el Cordero de Dios. Claro que sí, mi hermano, permite. Sí, claro. Dígame. Perdón. Cuando estaban en el día de Pentecostés, Jesús fue a enviar o lo dejó el Espíritu. Miren, cuando el capítulo 2 describe, solo déjeme tener aquí Isaías 53. Isaías 53. Ok. Entonces, en el libro de los Hechos, hermano, cuando se habla sobre el advenimiento, ¿verdad? El cumplimiento de la promesa, porque recuerden, el Señor les prometió, les dijo, no se vayan, no se muevan,
¿verdad? Hasta, ya lo voy a leer. Aquí, hermano querido, hay tanta riqueza, tanta enseñanza. Pero, vea usted, mis amados hermanos, en el capítulo 1, Él les hace la promesa, pero ya Jesús está resucitado, hermano. Mire, ve, en el primer tratado, Teófilo, porque Lucas le está escribiendo a Teófilo, ¿verdad? Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Oiga, hasta el día en que fue recibido arriba, dice. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Oiga eso. Quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos, les mandó que no se fueran, mire, de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Mire, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no dentro de muchos días. Entonces, luego Él asciende, mire el verso 6. Él asciende, hermanos amados. Recuerde que vinieron unos ángeles, ¿verdad? Y se lo llevaron. Pero en el capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, vemos nosotros que aquí el Señor Jesucristo le está cumpliendo lo que les había prometido a ellos. Porque sin el Espíritu Santo jamás iban a ser efectivos, hermano. Yo no quiero imponerle a usted la palabra. Yo le estoy exponiendo la palabra. Pero déjeme decirle, ningún cristiano que salga a predicar, a discipular o a hacer un trabajo de la obra, si no es guiado, si no es dirigido, si no es lleno del Espíritu Santo, no va a ser efectivo. Usted podrá hablar muy bonito, usted podrá tener mucha elocuencia, usted podrá ser un buen orador, un buen expositor, pero si el Espíritu Santo no está en usted, usted está seco. Los fariseos, mis amados hermanos, eran gente conocedora de todo lo que era la ley, pero no eran efectivos. ¿Por qué? Porque no tenían, hermanos amados, la presencia del Espíritu en sus vidas. Pero un cristiano que forma parte de la iglesia de Cristo y que está convencido, hermanos, sobre la existencia de Dios y es bautizado y es lleno del Espíritu Santo, hermano amado, ahí es donde suceden sanidades, milagros, prodigios, portentos, maravillas. Amén. Entonces, nos damos cuenta de esta verdad. Volviendo al capítulo 53 de Isaías, ¿verdad? Dice, despreciado, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y vuelve la palabra, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí está representado el sacrificio perfecto. Lo que iba leyendo el eunuco. Lo que el Señor, mis amados hermanos, ¿verdad?
les ordenó a Moisés y a Aarón que tenía que ser, escojan, dijo, un cordero, pero tiene que ser sin defecto. Tiene que ser de 1 año. Lo que está diciendo es, dice, tiene que ser macho y de 1 año. Léame por favor Juan 19:5. Juan 19. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y de Pilato. Y Pilato, Les dijo, ¿qué les dijo? aquí el hombre. Oiga eso. ¿Qué dijo Pilato? He aquí el hombre, dijo. Macho. ¿Verdad? No estoy hablando, hermanos, en términos carnales, el machismo que conocemos nosotros. No, no, no. Lo que estoy describiendo es el sexo de él. ¿Qué tenía que ser, dijo? Allá, macho. De 1 año. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino, dice, el cumplimiento del tiempo. Allá cuando está diciendo que sea de 1 año, lo que está diciendo es, hay un tiempo preordenado. Entonces aquí lo dice, cuando vino el cumplimiento, es decir, él vino la fecha exacta, nació en el lugar donde Dios quería que naciera, pero en el tiempo que Dios quería que naciera. Y en el tiempo que Dios quería que naciera, Él se entregó por usted y por mí. Entonces ve usted las figuras, ve usted las representaciones, mis amados hermanos, sobre lo que iba leyendo el eunuco. Él no lo entendía. Hoy a usted, a mí, nos queda un poquito más claro. Hay mucho de qué hablar. Pero, ¿verdad? ¿Ya se dio cuenta entonces? Que aquí estaba hablando del Cordero de Dios.